ba-da-da, ba-da-da-da-da. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentarios, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Análisis, opinión, comentario sobre temas internacionales. En este caso, la OTAN contra Rusia. Alea jacta est, como decían los antiguos romanos. La política de defensa de la Federación Rusa con respecto al avance y presencia de la fuerza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en su frontera occidental, es decir, aquella parte de la frontera rusa que limita con los países bálticos en el norte, con Polonia y de ahí al sur hasta llegar a Ucrania, la ha obligado a concentrar fuerza defensiva principalmente en su distrito militar oeste. Dicha acción dentro de las fronteras rusas se signa con el hecho de la conducta y el derecho soberano que le asiste a cualquier país del mundo de mover sus tropas en base a consideraciones propias del análisis de situación. Esto que hace Rusia, a diferencia del avance y concentración de tropas y armamentos de la OTAN, en el caso ruso, habló de un derecho internacional, la defensa de su frontera. En el caso del avance y concentración de tropas y armamentos de la OTAN, estamos hablando de una conducta de provocación que se han ido concretando, sumando en ello no solo a las tropas nacionales de los países limítrofes con la nación euroasiática, sino también junto a efectivos militares y material de guerra provenientes de países más allá de los límites de los países limítrofes entre Europa Occidental y Rusia, sino que se han incorporado tropas y material de guerra desde Alemania, desde Estados Unidos, desde los Países Bajos, desde Gran Bretaña. Y recordemos incluso la realización de grandes ejercicios militares, terrestres, aéreos y navales, como fue el llamado Defender Europe 21, por el que se desplegaron 40.000 efectivos y 15.000 unidades de material bélico, incluidas aeronaves estratégicas cerca de las fronteras rusas. Esto fue terrestre, pero ha habido ejercicios militares y navales en el mar Báltico y en el mar Negro. Los medios de información ligados a las potencias occidentales, miembros de la OTAN, de ambos lados del Atlántico, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo, con los países europeos, han complementado esfuerzos para llevar a cabo una fuerte propaganda destinada a mostrar a la Federación Rusa como agresor, al gobierno presidido por Vladimir Putin. Así, por ejemplo, el medio sensacionalista alemán Bild, el de primer tiraje en Alemania y tercero en el mundo, que es muy cercano a los medios más conservadores del país teutón, publicó un mapa sobre las zonas de la hipotética invasión rusa a Ucrania que se estaría efectuando a inicios del año 2022. Eso dice Bild, ¿no? Pero este mapa es muy similar a uno que publicó días atrás el medio estadounidense The Washington Post. La propaganda ideológica y política occidental incluye la labor mediática, política, diplomática, y que ya ha puesto fecha de esta invasión de las supuestas fuerzas rusas que invadirían Ucrania, ¿no? Principios del año 2022, y que contemplaría el uso de al menos 175.000 efectivos. Esta es una propaganda que interesadamente oculta las maniobras del organismo noratlántico, sus reuniones de coordinación, el aumento de los aportes para gasto en armas. Recordemos que un tercio de los 30 miembros que tiene la OTAN ya ha incrementado su PIB destinado a la OTAN. Esto significa un enorme presupuesto militar. Consideren ustedes que solo Estados Unidos tuvo un presupuesto militar del año 2021 de 811.000 millones de dólares. Gran Bretaña, 72.000 millones de dólares. Alemania, 64.000 millones de dólares. Francia, 60.000 millones de dólares. La suma de estas cifras, pero a las cuales deberíamos sumarlas de Italia, Portugal, España, los Países Bajos y otros que son miembros de la OTAN, superan largamente los 66.000 millones de dólares que es el presupuesto de defensa de la Federación Rusa. Estamos en presencia de una expansión clara y provocadora de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras con Rusia, tratando de cercarla,
tratando de impedir que tenga relaciones naturales con su entorno. Y en esto se está involucrando el gobierno de Kiev, en esta política. Al mismo tiempo que este gobierno de Kiev cataliza la represión de la población del Donbass, cuya guerra contra los habitantes de esta región en el este del país ha generado ya 14.000 víctimas, miles de heridos, lo que condujo entonces a que la población de esa zona creara las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk, repúblicas vinculadas histórica y culturalmente a Rusia. Una zona, una región, la del Donbass, donde un porcentaje importante de la población, que además es un 98% ruso parlante, ha adquirido la nacionalidad rusa. Lo que con toda lógica, en caso de incrementarse la política hostil de Ucrania contra esa región, puedan solicitar ayuda a Moscú y que Moscú decida darla con todo el derecho que eso conlleva. Kiev, el gobierno de Kiev, el gobierno de Ucrania, está luchando por incorporarse a un ente belicista porque cree que de esa forma va a tener entrada en la Unión Europea. Se somete a los dictados de Bruselas, sigue las directrices que le entregan las potencias occidentales. Ya el año 2014, en pleno proceso del que Occidente denominó Euromaidán, los habitantes del Donbass se opusieron al golpe de Estado dado en Kiev, con apoyo occidental, contra el gobierno de Viktor Yanukovych, quien fue derrocado. Un proceso de levantamiento y toma de conciencia política que los condujo entonces a declarar su independencia sobre la base de procesos democráticos, creando así las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Unan a lo mencionado las acciones militares, los ejercicios, la presencia de naves de guerra de la OTAN que navegan en aguas del mar Báltico y el mar Negro, lo que ha generado, sobre todo en esta última zona, más de un choque que no ha llegado al enfrentamiento directo, pero que ha sido muy tensionante entre las fuerzas noratlánticas y las fuerzas rusas que están acantonadas en la península de Crimea. Está ahí Sebastopol, ahí está la flota rusa del Mar Negro. Igual situación en la zona del Mar de Azov. La visión del gobierno ruso es que Rusia debe defenderse ya que Ucrania está siendo convertida en un portaaviones terrestre para agredir a Rusia y como un trampolín de enfrentamiento que puede generar consecuencias negativas, serias y una desestabilización de la situación política y militar en toda Europa. Ese es el pensamiento ruso a partir de los hechos, de la práctica, de la realidad, que es una opinión que se refrenda frente a la decisión del corrupto gobierno ucraniano presidido por el actor y comediante Volodymyr Zelensky de solicitar el ingreso a la OTAN y con ello el envío de ayuda militar, financiera y efectivo de las fuerzas de los países europeos que han comenzado a llegar a Ucrania. Petición ante la cual el gobierno ruso se opone tajantemente y con toda lógica. O sea, ¿cómo puede usted solicitar ayuda para agredir a otro país? Y por tanto lo que está haciendo es concentrar tropas en las fronteras con Ucrania, pero también hacia el norte, hacia Polonia, hacia los límites que tienen los países bálticos, porque quiere contener cualquier intento de agresión occidental en las zonas que le he descrito, incluyendo el mar Báltico y el mar Negro. Entonces, lo que está haciendo Rusia es exigir a la OTAN que cese su acercamiento y provocación en su frontera occidental, que no implica solo el hecho de que no acepten a Ucrania como el socio número 30 o 31 ya a estas alturas, sino que implica el despliegue de tropas y armamento ofensivo, que es lo que se está haciendo ahora, blindados, sistemas de defensa de misiles, aeronaves. Putin exige garantías de seguridad que le sean fiables y a largo plazo. Y eso va a insistir en sus conversaciones con Estados Unidos, que se descarte cualquier expansión de la OTAN hacia su frontera occidental. Para Putin se necesitan garantías jurídicas porque en materia de compromisos verbales estos han sido violados por Occidente, principalmente por Estados Unidos. Se han ignorado las legítimas preocupaciones del gobierno ruso en materia de seguridad. La pregunta es si eso se va a discutir el día martes 7 de diciembre en la reunión virtual entre Putin y Biden. Yo creo que sí. La OTAN, a través de su secretario general Jens Stoltenberg, considera inaceptable que Rusia hable de esferas de interés poniendo vetos al ingreso de nuevos miembros. Esta es una opinión bastante hipócrita, la del señor Stoltenberg.
Pues la OTAN sí crea áreas y esferas de interés, avanza hacia las fronteras occidentales de Rusia, mueve tropas, equipos, material militar ofensivo, pero niega las preocupaciones de quien se siente agredido. El canciller ruso Sergei Lavrov ha recordado a los jerarcas políticos y militares occidentales que existe el llamado principio de indivisibilidad de la seguridad, un principio que establece que nadie debe fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de los demás. Básico, ¿no? La última escena de este teatro de declaraciones vino por parte del presidente ruso Vladimir Putin, quien afirmó que el despliegue de complejos de ataques en el territorio de Ucrania va a suponer traspasar una línea roja. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿No? Se pregunta Putin. Entonces tendremos que crear algo similar con relación a aquellos que nos amenazan de esta manera y podemos hacerlo ahora, dice el presidente Putin. Sin miedo, lo podemos hacer. Tal declaración sacó ronchas en Washington, que a través del veterano mandatario estadounidense Joe Biden afirmó que no acepta líneas rojas de nadie. Estamos al tanto de las acciones de Rusia desde hace mucho tiempo y mi expectativa es que tendremos una larga discusión con Putin. Que se dé esa discusión, que se logren acuerdos, que se evite una confrontación militar que no le hace bien a nadie. Los dados están lanzados. Alea yacta es, donde la interrogante es saber quién va a cruzar el Rubicón. Amigos, amigas, hasta una próxima emisión de comentarios aquí en Segundo Paso con nosotros.